Gente linda, que el Señor te bendiga. Me acerco a ti en oración y te bendigo. Tu vida, tu corazón, tu familia, tu entrega, todo lo que haces por el mundo en este momento. Tu entrega hasta el final, tu entrega radical, tu amor hasta el final. Gracias. Gracias por decirle que sí al Señor. Gracias. Espero que sigas en este retiro, en este contexto de Triduo Pascual en que nos ha metido el Señor en este retiro. Que lo vivamos profundamente con el Señor, viviendo con Él cada momento. Eso es importante, fundamental para un discípulo del Señor. Para alguien que quiere ser radical, es fundamental. Después de pensar, meditar y postrarnos ante la cruz, es importante acompañar a la Virgen María en el silencio del mundo. Y ¿sabes? Es importante, es fundamental el silencio, es fundamental. Si no hay silencio, entonces todo se diluye en el barullo, en la bulla. Hay que hacer silencio para hablar con el Señor y de manera especial para escucharle a Él. Es fundamental el silencio, o si no, ¿de qué otra manera podemos escucharle? ¿De qué otra manera? Quiero que hablemos precisamente del silencio en este mensaje, en este proceso. Los grados del silencio. La vida interior podría consistir en esta sola palabra, silencio. El silencio prepara a los santos. Él los comienza, los continúa y los acaba. Dios, que es eterno, no dice más que una sola palabra, que es el verbo. Del mismo modo, sería deseable que todas nuestras palabras digan Jesús directa o indirectamente. Esta palabra, silencio, cuán hermosa y necesaria es. Un grado de silencio, hablar poco a las criaturas y mucho a Dios. Es el primer paso indispensable en las vías solitarias del silencio. En esta escuela es donde se enseñan los elementos que disponen a la unión divina. Aquí el lema estudia y profundiza esta virtud. En el espíritu del Evangelio, en el espíritu de la regla que abrazó, respetando los lugares consagrados, las personas y sobre todo esta lengua en que tan a menudo descansa el verbo o la palabra del Padre, el verbo hecho carne. Silencio al mundo, silencio a las noticias, silencio con las almas más justas. La voz de un ángel turbó a María. Silencio. Silencio en el trabajo, en los movimientos. Silencio en el porte, silencio en los ojos, en los oídos, silencio en la voz. Silencio de todo el ser exterior que prepara el alma para llegar a Dios. Dios nos llama al desierto, Oseas 2:14. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Y por eso, en este segundo estado, el alma aparta todo lo que podría distraerle, se aleja del ruido y huye sola con Dios, aquel que solo es, en busca de Él. Allí el alma saboreará las primicias de la unión divina y el celo de su Dios. Es el silencio del recogimiento o el recogimiento en el silencio. Tercer grado del silencio. Silencio de la imaginación. Esta facultad es la primera en llamar a la puerta cerrada del jardín del esposo. Con ella vienen las emociones ajenas, las vagas impresiones, las tristezas. Pero en este lugar retirado el alma dará
al bien amado pruebas de su amor. Presentará a esta potencia que no puede ser destruida las bellezas del cielo, los encantos de su Señor, las escenas del Calvario, las perfecciones de su Dios. Entonces también ella permanecerá en silencio y será la sirvienta silenciosa del amor divino. 4. Silencio de la memoria. Silencio al pasado. Olvido. Hay que saturar esta facultad con el recuerdo de las misericordias de Dios, no de los dolores del mundo. 5. Silencio a las criaturas. Oh miseria de nuestra condición presente. A menudo el alma, atenta a sí misma, se sorprende conversando interiormente con las criaturas, respondiendo a su nombre. Oh humillación que hizo gemir a los santos. En ese momento está el alma. Debe retirarse dulcemente a las más íntimas profundidades de este lugar escondido donde descansa la majestad. Silencio del corazón. Si la lengua está muda, si los sentidos se encuentran en calma, si la imaginación, la memoria y las criaturas se callan y hacen silencio, si no alrededor, si al menos en lo íntimo de esta alma de esposa, el corazón hará poco ruido. Silencio de los afectos, de las antipatías, silencio de los deseos en lo que tienen de demasiado ardientes, silencio del celo en lo que tiene de indiscreto, silencio del fervor en lo que tiene de exagerado, silencio hasta en los suspiros, silencio del amor en lo que tiene de exaltado, no de esa exaltación de que Dios es autor, sino de aquella en que se mezcla la naturaleza. El silencio del amor es el amor en el silencio. Silencio de la naturaleza del amor propio. Silencio a la vista, a la propia corrupción, de la propia incapacidad. Silencio del alma que se complace en su bajeza. Silencio a las alabanzas, a la estima. Silencio ante los desprecios, las preferencias, las murmuraciones. Es el silencio de la dulzura y de la humildad. Silencio de la naturaleza ante las alegrías o los placeres. La flor se abre en silencio y su perfume alaba en silencio al Creador. Silencio del espíritu. 8. Hacer callar los pensamientos inútiles, los pensamientos agradables y naturales. Solo estos dañan al silencio del espíritu. Y no el pensamiento en sí mismo, que no puede dejar de existir. Nuestro espíritu quiere la verdad y nosotros le damos la mentira. Ahora bien, la verdad esencial es Dios. Dios basta a su propia inteligencia divina y no basta a la pobre inteligencia humana. Por lo que mira a una contemplación de Dios sostenida, inmediata, no es posible en la debilidad de la carne, a no ser que Dios conceda un puro don de su bondad. Pero el silencio en los ejercicios propios del Espíritu consiste, en relación a la fe, en contentarse con su luz oscura. 9. Silencio del juicio. Silencio cuando a las personas, en cuanto a ellas. Silencio en cuanto a las cosas. No juzgar, no dejar ver la propia opinión, no tener opiniones a veces, es decir, ceder con simplicidad. Sin nada se opone a ello por prudencia o por caridad. Es el silencio de la bienaventurada y santa infancia. Es el silencio de los perfectos, el silencio de los ángeles, de los arcángeles, cuando siguen las órdenes de Dios. Es el silencio del Verbo encarnado. 10. Silencio de la voluntad. El silencio a los mandamientos, el silencio a las santas leyes. No es, por decirlo así, más que el silencio exterior de la propia voluntad. El Señor tiene algo que enseñarnos de más profundo y de más difícil. El silencio del esclavo bajo los golpes de su amo. Pero feliz esclavo, pues el amo es Dios. Este silencio es el de la víctima sobre el altar,
Es el silencio del cordero que es despojado de su vellocino. Es el silencio en las tinieblas, silencio que impide pedir la luz, al menos la que alegra. Es el silencio en las angustias del corazón, en los dolores del alma, el silencio de un alma que se vio favorecida por su Dios y que, sintiéndose rechazada por Él, no pronuncia ni siquiera estas palabras. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Es el silencio en el abandono y en la absoluta confianza del amado. 11. Silencio consigo mismo. No hablarse interiormente, no escucharse, no quejarse ni consolarse. En una palabra, callarse consigo mismo, olvidarse a sí mismo, dejarse solo, completamente solo con Dios, huirse, separarse de sí mismo. Como lo dirá el Señor, cargar la cruz, negarse y dejar que Él sea, que Él haga. 12. Silencio con Dios. Al comienzo, Dios decía al alma, habla poco a las criaturas y mucho conmigo. Aquí le dice, no me hables más. El silencio con Dios es adherirse a Dios, presentarse y exponerse ante Dios, ofrecerse a Él, aniquilarse ante Él, adorarlo, amarlo, escucharlo, oírlo, descansar en Él. Es el silencio de la eternidad. Y es en ese silencio que yo te invito a acompañar a la Madre María y al Señor en la cruz, porque también es el silencio de la tumba vacía. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio sobre este madero. Veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo, que cuando pregunté respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ahora te invito al silencio, a preparar también el corazón para Cristo resucitado, pero a estar en silencio, practicar el silencio. Es muy propio de nuestra espiritualidad, pues tiene Osana. ¿Cómo estás viviendo el silencio? ¿Estás buscando espacios de silencio, de retiro, de desierto? Eso es lo que te pido que analices ahora. Tanta palabra está atiborrando la mente y el corazón. Y no entendemos el verdadero propósito del Señor si no hay quietud. Es un buen día para proponernos el silencio y para practicarlo. Con tu compañero de camino,
la hoguera virtual, la hoguera de Nazaret, evalúalo. El ruido en la casa, el ruido interior. En fin, hay que hacer silencio para escuchar a Dios. Yo te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Ya cae la tarde. Amén. Gracias. Te amo en el amor del Señor. Te envío un fuerte abrazo. Abrazos en casa a todos. Sigamos unidos al Señor. Y todavía acompañando en este silencio a la Virgen María, preparando el corazón, porque la tumba queda vacía. Sonríe. Chao. Que yo te he entregado Todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana.